Sí, ahorita le digo. Pues tocamos desde el punto de vista general lo que es el concepto de discriminación, que es la grave violación a los derechos humanos y es una forma de violencia. También vimos la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 1 y artículo 2. Hicimos la comparación con la Constitución en el artículo 4, de Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 1 y 2, Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, artículos 7 y 8, Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 1 y 2, y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, artículos 2 y 3. Muchas gracias, Jorge Mario. Vamos a ver, Helen Vázquez. Helen Vázquez. Jóvenes, les recuerdo que yo inicio mi clase puntual. No sé si algunos de ustedes todavía están recibiendo la clase anterior, pero yo voy a tomar nota a la hora que ingresan a la plataforma y a la hora que se están retirando. De hecho, voy a hacer comparación con los listados en el marco de los exámenes. Si una persona que no está en el aula virtual, sí voy a tomar muy en cuenta esto en el punteo, porque quiere decir que se copian. Entonces, ustedes saben que ahorita en lo virtual es un poco difícil medir la objetividad de un examen, pero hay muy pocas personas en sala, unos entran, otros se salen, entonces sí les voy a pedir que le digan a su docente anterior que les dé la posibilidad de poder ingresar puntual a lo que es el aula de pueblos indígenas, y que en el caso de las personas que se conectan y tienen cámara apagada y que no responden y están recibiendo la otra clase, yo sí voy a tomar muy en cuenta esta situación. A ver, Mirna Dulce. Licenciada, este es el primer curso del día, de hecho, en esta jornada. Ok. Gracias, Mirna Dulce. Muy amable. A ver, David, les escucho. Licenciada, mil disculpas. En este caso, yo hago el mayor esfuerzo para poder entrar a tiempo a su clase el día miércoles, debido a que yo trabajo y mi jornada laboral termina a las 6:30. Entonces, en este caso, yo me conecto a tiempo, pero hay veces que tengo que estar poniendo atención también aquí a mi jornada, ¿verdad? Solo para que usted lo tenga presente. Solamente cuando yo lo mencione, usted me dice, ¿verdad? Y con que encienda su cámara es más que suficiente. ¿Oye? Sí, si me miran en algún momento con audífonos es porque yo estoy tal vez trabajando por eso, pero sí voy a tener la cámara encendida hoy. Muy amable, bien. Gracias. Vaya, David Alejandro. A ver, Mirna Dulce, ya que usted encendió su audio, quisiera complementar la retroalimentación del día de hoy. Habíamos hablado el día viernes de lo que es la discriminación y mencionamos 4 verbos rectores. ¿Se recuerda usted cuáles son los 4 verbos rectores? No, licenciada, fíjese que en ese caso yo sí tuve muy mala señal el día anterior y no entré a ninguna de las clases por eso mismo. Y de hecho le pedí los apuntes a David Canizales, pero todavía no hemos tenido tiempo para que me los pase, disculpe. Entonces ahorita vamos a hacer la retroalimentación, por eso la hacemos, para que usted se ubique en los temas. ¿Oye? Entonces sí póngase al día, más que todo en la integración normativa que hicimos el día viernes. A ver, Salomé Salazar. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Salomé. ¿Usted podría complementarme parte de los verbos rectores que mencionamos el día viernes, que están en el delito de discriminación? Los verbos rectores, ¿se recuerda? Para serle honesta, licenciada, en este momento no me recuerdo. Muy bien. ¿Alguien que se recuerde, jóvenes? Gracias, Salomé. Hola, Lic, buenas tardes. Los 4 verbos rectores que se mencionaron fue distinción, exclusión, restricción o preferencia, Lic.
Muy bien. Gracias, Juan. ¿Se recuerda usted que mencionamos en el marco de las raíces que dan origen a la discriminación? Mencionamos un aspecto muy importante. ¿Se recuerda cuál es este aspecto? Hablábamos de, ustedes hicieron un ejercicio con 2 columnas, entonces reafirmamos ciertas situaciones de nuestra vida cotidiana. A ver, Catherine Yesenia Morales. Buenas tardes, licenciada. El cuadro, el ejercicio que hicimos, recuerdo yo de que es sobre los aspectos positivos y negativos sobre los indígenas. ¿Correcto? ¿Y eso cómo le podemos llamar a todo eso? Que dijimos de que los prejuicios sociales, ¿se acuerdan? Prejuicios, sea un juicio previo que yo hago, una opinión o actitud que tenemos algunas personas, ideas preconcebidas. Y este ejercicio que hicimos, Catherine, fue basado en el marco de lo que muchas veces externamos un juicio sobre determinada persona y estos prejuicios muchas veces van a servir para vulnerar un derecho protegido. Entonces, de hecho, este ejercicio, gracias, Catherine, este ejercicio nos sirvió para poder evidenciar que las raíces de la discriminación está basada en prejuicios y que muchas veces esos prejuicios hacen que nos consideremos unos más que otros. Ahora bien, estos prejuicios jóvenes cuando operan en la vida cotidiana, podemos decir que puedan ser parte de esa vulneración a la dignidad de una persona. Pero si estos prejuicios ya operan en una actitud, en un comportamiento y llevan como objeto vulnerar un derecho reconocido, que son los derechos humanos o colectivo de los pueblos, aquí estamos ante una situación de discriminación. Recordemos que los prejuicios sociales son las opiniones, por ejemplo, alguien de ustedes pudo decir en ese listado, es que se dice como aspecto negativo que los indígenas son chucos, que son sucios, son maleducados, dijo alguno por ahí, porque lo tengo apuntado aquí. Ahora bien, si por ejemplo un día uno de ustedes le dice a su compañero que no les hace caso, que insiste en lo mismo, ustedes le dicen, es que pareces indio. Esta persona lo va a tomar como un insulto, máxime si esta persona no se considera ni maya, ni garífuna, ni xinca. Lo va a tomar como un insulto, me ofendiste al llamarme indio, porque se está viendo como clase aparte, pero no va a pasar de ser un insulto. Ahora bien, si esta persona se lo dice a otra, pero este objetivo o este resultado es vulnerar, o sea, esta distinción entre ser indio o no ser indio va a servir para restringir o hay una preferencia entre uno y otro o excluir a otra persona de un derecho protegido, aquí sí entramos ante una situación de discriminación. En el caso de la discriminación, jóvenes, vamos a ver hoy cómo el lenguaje, porque la discriminación es un delito, que ya lo dijimos en la clase pasada, que se da por comportamientos o por actitudes. Y este comportamiento y estas actitudes, aparte de vulnerar un derecho protegido, tiene consecuencias en la persona, ya dijimos, en su dimensión a esa integridad emocional o psicológica. Entonces decíamos cómo la discriminación, en la discriminación opera el lenguaje. El lenguaje es el vehículo de comunicación y este vehículo de comunicación puede ser hablado o escrito. Yo puedo comunicarme con ustedes ahorita si no tengo audio,
por medio del chat. ¿Cómo lo estoy haciendo? Por medio escrito. O si les mando un correo o les escribo en la plataforma, medio escrito. Entonces, en el lenguaje dijimos, intervienen 3 actos importantes. El acto locutivo, el acto ilocutivo y el perlocutivo. El locutivo y el ilocutivo van muy de la mano, van relacionados, porque antes de hablar, yo pienso. Y ese es el acto ilocutivo. Yo tengo una finalidad con lo que voy a decir. Es decir, utilizo un lenguaje suave o un lenguaje brusco, pero tengo una intención. Por ejemplo, yo ahorita estoy ejerciendo mi acto locutivo. Estoy transmitiendo la clase. ¿Y cómo lo estoy haciendo? Con mi voz, en una forma verbal. Pero a la vez, yo utilicé mi acto ilocutivo, es decir, yo preparé esta clase. ¿Cuál es mi intención? Que ustedes aprendan más sobre el tema de discriminación. Van ligados. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia de estos 2 actos que yo voy a ejecutar hoy, locutivo e ilocutivo? Pues que ustedes aprendan y que a la hora de que analicemos un hecho concreto de discriminación en clase, ustedes pues lo puedan analizar. O que inclusive saquen la mayoría de ustedes un punteo no bajo de 25 puntos en el primer parcial. Entonces, el acto locutivo, ilocutivo y el perlocutivo, que es la consecuencia que se da de lo que yo dije, van a estar presentes siempre en el análisis de un caso de discriminación. Y la consecuencia pues se evalúa por medio de ciertas pruebas que aquí en clase vamos a analizar una muy importante que es un peritaje para que podamos ver las consecuencias originadas de este hecho de discriminación que ya en Guatemala es un delito. Vamos primero que nada a hablar de las clases o formas de discriminación. Luego yo voy a poner un ejemplo de un caso para que ustedes vean dónde opera cada forma de discriminación o cómo es que se da. Y posteriormente vamos a ver los motivos. Es decir, no me vayan a confundir clases o formas de discriminación con motivos. Los motivos es el por qué yo puedo discriminar a cualquier persona en cualquiera de estas formas que yo voy a explicar ahorita. ¿Cuáles son estas formas? Hay diversas doctrinas que apuntan a diversas formas o clases de discriminación. Las más comunes son la discriminación directa, la discriminación indirecta, que estas dos pueden ser en forma total o parcial. La discriminación legal y la discriminación de hecho. La discriminación directa, como su nombre mismo lo dice, es aquella vulneración que se da en forma directa hacia una persona o grupos de personas en donde hay un menosprecio a la dignidad de la persona humana, o en este caso de un pueblo como tal, pero hay una vulneración a un derecho o varios derechos protegidos. Es decir, la discriminación directa es el hecho mismo por medio del cual yo pongo en movimiento esa actitud discriminatoria. No es solamente decirle a una persona indio, es que eres maleducado, eres analfabeto, no. Ya esta actitud va a tener como objetivo vulnerar un derecho protegido. Esta discriminación directa casi siempre se distingue, no hay necesidad que yo haga un análisis profundo para decir esta persona fue discriminada. Y puede darse en forma total o forma parcial. Forma total es cuando totalmente se le anuló el reconocimiento y el goce y ejercicio a una persona de sus derechos protegidos.
Y la parcial, como su nombre lo dice, no se da la totalidad de esta vulneración, de este menosprecio a la dignidad de la persona humana, y puede ser que se dé una o que se dé la total o la parcial. La discriminación indirecta. Esta no es, jóvenes, entenderla como, por ejemplo, que yo le voy a decir a Catherine Yesenia, mire, Catherine, vaya a decirle a Edna Valesca de que no se le va a contratar porque pertenece a la etnia maya. Entonces se va a entender que fue en forma indirecta porque no lo dije yo misma, no. La discriminación indirecta, jóvenes, es aquella que más que todo se da en el caso de las mujeres. Y digo las mujeres porque hay normas que vienen a tutelar ciertos derechos protegidos. ¿Cuáles son esos derechos protegidos que se da, por ejemplo, a las mujeres? Derecho a la maternidad, derecho a sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces, muchas veces esas normas protectoras, la persona que discrimina puede utilizarlas como una situación para vulnerar un derecho protegido. Entonces, puede hacer que yo llego a una entrevista y no voy a decir, bueno, me discriminaron, pero en el fondo, el objeto de esta persona sí fue discriminarme. Hizo una distinción, una exclusión, e hizo una preferencia en un derecho protegido y en mi condición como persona humana. Voy a poner ejemplos. La discriminación legal, como su nombre lo dice, es la que se refiere a una norma jurídica, aunque esta norma sea positiva. Y puede ser que esta norma jurídica esté en contra o diga lo contrario a lo que la Constitución Política de la República de Guatemala y los acuerdos y tratados internacionales que protegen los derechos humanos establecen. Recuérdense que el artículo 44 de la Constitución Política que ya vimos en clase establece en una parte, serán nulas ipso iure las normas que restrinjan, tergiversen o disminuyan los derechos que se encuentran consagrados en ella, ¿verdad? Entonces, puede ser que en determinado momento ustedes vean que en una empresa o una institución se emite una disposición. Entonces, muy bien. Entonces, ahorita lo repito. Entonces, aquí vemos que esto está contrario a lo que garantiza la Constitución. Discriminación legal, jóvenes, es la que aparece establecida en una norma jurídica de cualquier naturaleza. Recordemos que ustedes vieron la pirámide de Kelsen. Entran las normas ordinarias, las reglamentarias, pero también podemos entender como norma jurídica cualquier disposición. Puede ser una circular que emita una institución, inclusive las políticas públicas que más adelante vamos a ver en qué consisten, pueden a veces llevar implícito en su desarrollo o en su mismo componente de política una situación discriminatoria. Entonces, la legal es aquella que está plasmada en una norma jurídica. Hoy vamos a ver cómo puedo yo hacer para decir esta norma sí discrimina y esta norma está contraria a lo que establece el artículo 4. Pero también vamos hoy a ver qué es lo que el Estado debe de hacer para poder equilibrar esa igualdad de la que hemos estado hablando desde el inicio del curso. Entonces, vamos ahorita a ver que el resultado, si hay discriminación directa, discriminación indirecta, si hay una discriminación en una norma jurídica, ¿cuál va a ser el resultado? Pues una discriminación de hecho. Es decir, todo esto se va a constituir en un hecho
concreto de discriminación. Y esa es la discriminación de hecho, el resultado de las anteriores que se concretiza en un hecho específico de discriminación. Esa es la de hecho. O sea, el resultado. ¿Y cuáles van a ser los motivos? Pues los motivos van a ser los que hoy vamos a ver en el 202 bis del Código Penal, pero también hay motivos de los que hemos estado hablando en el principio general de no discriminación. Voy a poner ejemplos ahorita de cada una de estas discriminaciones para que podamos tener clara cada una de las formas o clases de discriminación. En el caso de la discriminación directa, no vamos a entrar a motivos todavía porque no hemos leído el artículo 202 bis. Voy a contar un caso, lo voy a contar así en forma general, solo para que ustedes anoten los elementos. Luego voy a dar oportunidad a 2 personas para que me digan qué piensan de ese caso y ya me puedan indicar si ustedes consideran que ahí qué clase de discriminación de las que yo mencioné anteriormente hay y si consideran que hay o no discriminación. Siempre tienen que enfatizar, jóvenes, en cada análisis que estén presentes los verbos rectores y que el objetivo de ese acto sea vulnerar un derecho protegido. Y las consecuencias, pues ya vamos a ver qué van a ser, ya sea vulnerar la dignidad de la persona, el menosprecio a esta persona como persona, inclusive a un pueblo como tal, y tienen que analizar los actos de lenguaje. Entonces les cuento este caso así en una forma muy general. En el año 2002, 2 mujeres, una era maya, iba incluso con su traje, la otra no era maya, llegaron a Primar. La mujer maya no era la que tenía la membresía de Primar. Todos ustedes saben que la única condición para que yo pueda entrar a Primar es que yo porte una membresía, que la tenga vigente para entrar y para comprar. Sin embargo, no hay limitación de que yo pueda entrar en compañía de otra persona, ¿verdad? No hay ninguna limitación. Entonces, este año entran 2 mujeres a Primar, es decir, no entran, sino entraron a la puerta de acceso. La mujer la mujer maya no era la de la membresía. Ella acababa de dar a luz a un bebé y le dijo a la otra que le hiciera favor de ingresarla para comprar pañales desechables. En el momento de ingresar a Primar, la persona que estaba dando el acceso, que era un guardia de seguridad en ese entonces, se dirige a la mujer maya y le dice: lo siento, pero usted no puede ingresar. Ella le responde: disculpe, yo vengo en compañía de mi amiga, ella trae su membresía, ella me va a hacer favor de que yo entre porque necesito comprar unos pañales. El guardia le repite: usted aquí no entra, no puede ingresar. Ella le pregunta: ¿por qué no puedo ingresar? Él le responde: porque a este lugar las sirvientas no entran. Este caso fue un caso real, entonces ahorita les doy 2 minutos para que puedan escribir qué piensan de este caso. ¿Creen ustedes que hay discriminación? ¿Cuáles de las clases que yo mencioné anteriormente se dieron? Y si ustedes piensan que aquí se dio los verbos rectores y los actos de lenguaje. 2 minutos, jóvenes, y dejamos participación de 2 personas. Solo 2 porque necesitamos avanzar en otros temas y otro ejercicio que vamos a hacer al finalizar. 2 minutos.
Muy bien. ¿Quién quiere participar? 2 personas. ¿Quieran dar su opinión? A ver, Catherine y Yesenia. Sí, muy bien, Catherine. Para mí que hubieron 2 clases de discriminación, que es la directa y la indirecta. La directa por su vestuario, que llevaba traje típico, fue, ahí sí que, como dice la palabra directa, hacia una persona, como lo dice la directa. Y la indirecta, que se refiere cuando es a las mujeres. Muy bien, Catherine. Vamos a ver otra opinión. Ahorita voy a aclarar, no se vayan a preocupar porque estos ejercicios los vamos a estar haciendo a efecto de que entendamos bien lo que es la discriminación. Ya cuando entremos a analizar lo específico de pueblos, ya vamos a entrar a análisis de casos concretos. Entonces, ahorita estamos comenzando con esos análisis. A ver, David Alejandro Marroquín. Sí, licenciada. En este caso, yo considero que sí hubo discriminación directa e indirecta. El motivo por el cual uno al momento de referirse a la señora de una manera despectiva e incluso asumir que era una empleada doméstica, lo cual en ningún momento nosotros estamos conscientes de que sí sea o no. 2, no permitirle el ingreso, a pesar de que no tenga una membresía y haya dicho de que, ¿cómo se llama? De que sí puede entrar, de que no pueden, perdón, de que la otra persona estaba acompañándola con su propia membresía, el guardia no tenía ningún derecho de limitar el acceso al lugar. Entonces ahí está, le está quitando, considero yo, su libre locomoción al entrar a ese establecimiento. Entonces yo considero que sí la excluyó. Gracias, David. A ver, Diana. Buenas noches, licenciada. Buenas Yo noches, considero Diana. que hay discriminación directa y total, ¿verdad? Directa porque pues él puso en movimiento esa actitud discriminatoria, y total porque se anuló el reconocimiento y goce del ejercicio de sus derechos. Y hay acto locutivo y hiperlocutivo porque pudo usar cierto tipo de voz y las consecuencias de lo que le dijo pudieron haber dañado a la persona, ¿verdad? Muchas gracias, Diana. A ver, voy a explicar este caso, jóvenes, para que veamos aquí. Efectivamente, aquí lo que hubo fue una discriminación directa. ¿Sí? ¿Directa a quién? A la persona maya. ¿Por qué? Pues vamos a ver los motivos que el Código Penal nos establece. Un motivo claro es porque era una mujer maya que pertenecía a una etnia específica, a un pueblo. Entonces, aquí hubo una discriminación directa. No es directa solo porque se lo dijo a ella directamente. No es directa porque aquí, primero que nada, no hay necesidad que hagamos un análisis muy profundo de la situación. Aquí hubo realmente una distinción, fíjense bien, verbos rectores, una distinción, porque ¿a quién se dirigió el guardia? A ella. No le dijo, mire, usted no puede entrar, pues ahorita me quiero ver si tiene membresía, no. En una forma directa, él se refiere a la mujer maya y hace una distinción de lo que es ser indígena y no indígena. ¿Por qué? Porque ella portaba su traje. Bueno, ¿qué más hubo aquí? Exclusión. Excluye a la mujer maya, la excluye del poder ingresar, es decir, la excluye de todo ese ejercicio de sus derechos de libre locomoción, que podríamos analizar otros que podría ser libre acceso a ciertos lugares, porque hay lugares pues que tienen restricciones, ya vamos a ver cuándo no hay discriminación en este sentido, pero ahí hubo una total restricción. Pero aparte de esa restricción a un derecho, fíjense bien, la restringe y la ubica de acuerdo a esos prejuicios a un lugar que según el guardia corresponde a las mujeres indígenas. ¿Cuál es este lugar? Ser sirvientas. ¿Por qué? Porque a todas las mujeres indígenas siempre se les vive asignando
que todas son sirvientas. Y déjenme decirle que esta mujer maya no era sirvienta, no era una persona que se dedicara a trabajos en una casa, ¿verdad? Porque la palabra sirvienta también es un peyorativo discriminatorio, que más adelante vamos a explicar, porque viene a circunscribir de que todas las mujeres se dedican a oficios de casa, lo cual no es así. Hubo preferencia. ¿Preferencia en qué? El guardia hace una preferencia de la mujer maya sobre la que no lo era. Es decir, no, aquí no es la membresía lo que hizo que el guardia dijera usted no entra, sino fue el verbo rector, preferencia en lo que es ser indígena y no indígena. Criterios subjetivos, según él, de ciertas situaciones de superioridad entre clases sociales. Bueno, aquí claramente se utilizó en el caso de los actos del lenguaje los 3 actos, ¿verdad? Porque podemos ver cuando él ve llegar a la persona, ¿cuál fue la intención de él? Limitarle su acceso a esta persona y amar a la sirvienta por ser una mujer maya, ¿verdad? Entonces vemos cabalmente los 3 actos del lenguaje. Ahora bien, hubo también una discriminación de tipo total. ¿Por qué? Porque en una forma total se le anula a esta persona su derecho de acceso, de libre locomoción, y hubo menosprecio a la dignidad de esta persona. El acto perlocutivo, ya se imaginarán ustedes qué sintió esta mujer cuando le llaman así. De hecho, el daño emocional ocasionado a esta persona, porque vamos a poner, por ejemplo, que no es lo mismo decirle, como yo les decía, que a su compañero ustedes le digan, es que pareces indio, lo va a tomar como un insulto. Pero en el caso de una persona que pertenece a un pueblo, esto ya es un acto discriminatorio, porque aquí el objetivo es vulnerar uno o varios derechos tutelados. Discriminación indirecta. Aquí no hubo discriminación indirecta. ¿Cuándo opera la discriminación indirecta? Tenemos leyes que nos tutelan ciertos derechos. En el caso de las mujeres hay un derecho universal a la maternidad. ¿Qué establece este derecho? Establece que las mujeres pueden fundar una familia cuando ellas así lo quieran. Esto está en la Constitución Política de la República de Guatemala. Es decir, casarse, y esto pues no tiene que limitar si se casa o no se casa para poder ejercer un derecho protegido. El derecho a la maternidad igualmente, una mujer puede embarazarse cuando así lo desee, es parte de su libertad en el marco de sus derechos sexuales y reproductivos, igualmente es un derecho de los hombres que en determinado momento se pudiera dar, pero este tipo de discriminación ataca mucho más a las mujeres. Por ejemplo, el artículo 101 y 102 de la Constitución Política de la República de Guatemala nos consagra el derecho al trabajo como derecho social. El 102 nos consagra las garantías mínimas irrenunciables que se derivan de este derecho al trabajo. Bueno, voy a poner un ejemplo para que entendamos dónde opera la discriminación indirecta. Tenemos esta normativa, es decir, yo puedo ser contratada, aunque sea casada o soltera, puedo ser contratada, tenga 3 hijos o no los tenga, pero ¿qué puede pasar en la práctica? Fíjense bien, y esto pasa, lo ponemos de ejemplo porque pasa. Hay instituciones que, por ejemplo, cuando hay entrevistas de trabajo y las personas que llegan a la entrevista son mujeres, fíjense bien, les preguntan cosas que no tienen nada que ver con la entrevista. Primera pregunta que se les puede hacer, a ver, ¿usted es casada o soltera? Bueno, soy casada. Bueno. Le responde la mujer, no, soy soltera. Muy bien. ¿Y está en sus planes casarse este año? ¿Qué tiene que ver esto con la entrevista? No tiene que ver nada. Bueno, desde ahí ya estamos viendo un acto discriminatorio, porque se está haciendo una distinción entre las que son casadas y son solteras.
O pueden preguntarle a las mujeres, mire, ¿y usted tiene hijos? Sí, ¿cuántos tiene? ¿De qué edades? 3, 4, 5, 6. Entonces no les dan el trabajo a las mujeres porque tienen hijos. O si no tienen hijos, les pueden preguntar, disculpe, pero ¿está en sus planes embarazarse este año? Si usted me firma este compromiso de que no se embaraza, yo le doy el empleo. Entonces, ¿qué vemos aquí, jóvenes? Vemos una distinción en forma indirecta porque no se está dando el hecho mismo de la discriminación, pero hay discriminación porque y eso de entre casadas y solteras, la misma Constitución Política lo prohíbe en el 102. No se pueden hacer diferencias entre casadas o solteras, incluso los anuncios de prensa de los trabajos que se lanzan en oferta no pueden llevar ya esa parte de hacer diferencias entre casadas y solteras porque viene a vulnerar ciertos derechos protegidos. Y esta discriminación en forma indirecta, como repito, opera, pareciera ilógico lo que les estoy diciendo, pero opera cuando hay normas protectoras, de las cuales la persona que discrimina se va a valer para vulnerar un derecho protegido. Dígame, Alejandro Marroquín. Sí, licenciada. En este caso, un ejemplo también de discriminación indirecta es cuando las empresas obligan a las mujeres para poder entrevistarlas o para poder darles un trabajo o hacerse una prueba de embarazo. Correcto. Ahí vemos un tipo de discriminación indirecta. Usted dio ahí y hay instituciones que lo hacen. Entonces, ¿qué vemos ahí, jóvenes? Hay una discriminación indirecta porque se está haciendo una distinción entre las mismas mujeres, las que son casadas, las que son solteras, las que tienen hijos, las que no tienen hijos. Y si no tienen hijos, como dice aquí David, se les puede decir, mire, como condición yo le digo, voy a hacer esta prueba de embarazo. Entonces, aquí a futuro, ¿qué vemos? Una vulneración a qué derecho de las mujeres, derecho a la maternidad, al ejercer sus derechos sexuales y reproductivos en libertad. A ver, María José Ruiz. María José Ruiz Méndez. Licenciada, buenas noches. Sí, María José. Yo creo que aparte de lo que usted mencionó, tal vez podría incluir que se le dio un trato desfavorable por motivos de su etnia y aparte de eso la ubicó en una falta de recursos económicos, por eso le mencionó de que ella era una empleada doméstica. Gracias. Así es, María José. Entonces, ¿qué vemos aquí de acuerdo a lo que dice María José? Fíjense bien. Distinción, exclusión, restricción, es el verbo rector. Le restrinjo, la ubicó también por su situación económica, porque se piensa equivocamente que la mayoría de mujeres indígenas son maleducadas, son incultas, no tienen acceso a estudiar. Y les digo esto porque la mujer indígena de este caso era una funcionaria de Estado, jóvenes. No era una persona que se dedicara a servicios domésticos. Ella era una ministra de Estado. Entonces, aquí muchas veces vemos prejuicios sociales. Yo ya tengo esa creencia, esa opinión de que todas las personas que andan con un traje, ya las ubico, ya las veo con ese prejuicio social. Y esto es a lo que vamos hoy a terminar la clase, viendo cómo el Estado insta para que esto desaparezca. Entonces, la discriminación indirecta es esta, jóvenes. Opera muchas veces, lamentablemente, cuando hay normas protectoras, pero estas normas protectoras se usan para poder distinguir, para poder restringir a las mujeres en el caso de la discriminación. La discriminación legal es la que aparece en una norma jurídica. Tienen su código de trabajo ahí a la mano para que podamos ver un ejemplo de discriminación legal. Alguien que quiera leer, por favor, el artículo 139 del Código de Trabajo, lo vamos a poner como ejemplo. Con gusto lo leo yo, licenciada. Muchas gracias.
Dice, artículo 139, dice, todo trabajo agrícola o ganadero desempeñado por mujeres o menores de edad con anuencia del patrono da el carácter a aquellas o a estos de trabajadores campesinos, aunque dicho trabajo se le atribuya la calidad de coadyuvante o complementario en las labores que ejecuta el trabajador campesino jefe de familia. En consecuencia, esos trabajadores campesinos se consideran vinculados al expresado patrono por un contrato de trabajo. A ver, David, hasta que me leyó el artículo. ¿Qué piensa de este artículo? ¿Cómo lo mira? Que prácticamente... ¿Por qué cree que yo lo puse como ejemplo de la discriminación legal? Y basémonos en lo que hemos estado hablando a lo largo del curso de la igualdad, de que todos y todas somos iguales en dignidad y derechos. ¿Cómo cree usted que este artículo está en el marco de esta igualdad? A ver. Porque prácticamente no estaría considerando como válido o un trabajo calificado el de la mujer en el campo agrícola. ¿Será? ¿Cree usted eso? A ver, leamos otra vez el artículo, léamelo otra vez. Dice, todo trabajo agrícola o ganadero desempeñado por mujeres o menores de edad con anuencia del patrono da el carácter a aquellas o a estos de trabajadores campesinos, aunque a dicho trabajo se le atribuye la calidad de coadyuvante o complementario de las labores que ejecuta el trabajador campesino jefe de familia. En consecuencia, esos trabajadores campesinos se consideran vinculados al expresado patrono por un contrato de trabajo. Bueno, veamos este artículo por partes. Ahorita le doy la palabra a María José. Veamos este artículo por partes, jóvenes. ¿Qué trabajo regula este artículo? Agrícola y ganadero, que es el que en la mayoría se da en el campo, en donde intervienen en su mayoría hombres, mujeres y niños. Bueno, pero si se dan cuenta, este artículo regula al hombre como jefe de familia. Jefe, fíjense bien. Aquí ustedes pueden ver que el artículo entra en parte del androcentrismo que mencionábamos el día viernes. Ese es un ejemplo de androcentrismo, porque el artículo gira alrededor de ¿quién? Del hombre campesino como jefe de familia. Bueno, ¿qué categoría le da este artículo a las mujeres y a los niños que colaboran? Fíjese bien. Primero que nada, los vincula al mismo contrato. Se les da el carácter. Es decir, las mujeres y los niños participan con el llamado jefe de familia. Pero ¿cómo las mira el artículo a las mujeres? Les digo, mira, porque ¿cómo las miramos en la realidad y a las mujeres? Como coadyuvantes. ¿Qué es algo coadyuvante? Algo que colabora, complementario, algo que complementa el trabajo del hombre. Pero en la práctica, ¿creen ustedes que las mujeres van a recibir su salario? ¿O quién creen ustedes que lo va a recibir? O sea, ¿quién? Dígame. ¿Quién? El hombre. El hombre. El hombre, jóvenes, en la práctica así es el hombre el que recibe el salario, pero las mujeres están obligadas a ejecutar el trabajo porque se vinculan a ese contrato. Y déjenme decirles que este contrato no va a ser un contrato escrito, esto va a ser un contrato verbal, porque también el código lo permite, ¿verdad? Que el contrato pueda ser verbal. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Que en determinado momento quienes trabajen más van a ser las mujeres, lejos de que las mujeres en el campo tienen una triple tarea. Se levantan a limpiar los corrales, a alimentar los animales que tienen, a la masa, que luego hacen la comida, si tienen niños, ver a los niños, y luego ¿qué hacen las mujeres? Si colaboran en esto del trabajo agrícola, pues también tienen la tarea de llevarle al hombre la comida y caminar largas horas, haya lluvia o haya sol, para llevarle la comida. Y a la hora de percibir el salario, ellas están obligadas a ejecutar el trabajo porque las vincula el contrato.
pero a la hora de la realidad vemos que en determinado momento quien percibe el salario va a ser el hombre. ¿Cómo ve ahí el artículo al hombre? Como jefe de familia, cuando hay muchas mujeres que también están solas con sus hijos. Entonces, esa palabrita jefe de familia es un concepto androcéntrico. Y así vemos en la mayoría de algunas normas jóvenes, algunas situaciones que todavía son androcéntricas. ¿Y qué puede ocasionar esto en la práctica? Que se dé una discriminación de hecho, ¿verdad? Entonces, este tipo de normas que al analizarlas son discriminatorias, igual que la discriminación directa e indirecta, que puede ser parcial o total, repito, lo que van a traer como consecuencia es el acto discriminatorio, el hecho mismo de la discriminación, que es la discriminación de hecho. Entonces, estos ejemplos los vamos a estar poniendo en práctica para que ustedes puedan analizar un caso concreto y decir aquí sí hubo discriminación, aquí no hubo, en el marco de estas diversas clases. Ahora bien, cada una de estas clases puede darse por motivos. Estos motivos los encontramos en el 202 bis del Código Penal, pero puede ser que algunos motivos no estén en el principio general de no discriminación, o puede ser que algunos que tienen el 202 bis del Código Penal sí estén en el principio general de no discriminación, pero otros no estén. Entonces, esto no quiere decir que están excluidos, porque recuérdense que de acuerdo al 46, los tratados y convenios internacionales sí los podemos utilizar como normativa obligatoria en nuestro país. Entonces, vamos ahorita a leer los motivos por los cuales yo, ejercitando cualquiera de estas formas, directa, indirecta, total o parcial, legal o de hecho, pueda yo realizar un acto discriminatorio por medio de estos motivos. En el caso de Primar no hubo discriminación legal, porque aquí recuérdense que si Primar hubiera emitido una disposición, aquí las mujeres indígenas no entran, entonces aquí podríamos decir que había una discriminación legal, ¿verdad? Porque había una disposición que prohíbe este acceso a las mujeres indígenas, pero no lo hay. Entonces aquí, en el caso de Primar, solo hubo discriminación directa, en forma total, porque se le anuló totalmente el reconocimiento a esta persona, y hubo una discriminación de hecho, que es el resultado, ¿verdad? O sea, el acto mismo de discriminación. ¿Quién quiere apoyarme con la lectura del 202 bis del Código Penal? ¿Quieres se lo leo yo? Muchas gracias, Jorge. Artículo 202 bis, adicionado para artículo 1 del decreto 57/2002 del Congreso de la República. Discriminación. Se entenderá como discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil o preferencia, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil o en cualesquiera otro motivo, razón o circunstancia que impide o dificultare a una persona, grupo de personas o asociaciones el ejercicio de un derecho legalmente establecido, incluyendo el derecho consuetudinario o costumbre de conformidad con la Constitución Política de la República y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Quien por acción u omisión incurriere en la conducta descrita en el párrafo anterior será sancionado con prisión de 1 a 3 años y multa de 500 a 3,000 quetzales. La pena se agravará en una tercera parte cuando la discriminación sea por razón idiomática, cultural o étnica. B. Para quien de cualquier forma o por cualesquiera medio difunda, apoye o incite ideas discriminatorias. C. Cuando el hecho sea cometido por
funcionario o empleado público en el ejercicio de su cargo, y D, cuando el hecho sea cometido por un particular en la prestación de un servicio público. A ver, Jorge, ¿cuántos motivos ve usted en el 202 bis? Enuméremelos así, me los menciono. Género es uno. Género, raza, etnia, idioma, edad, religión, situación económica, enfermedad, discapacidad, estado civil, o en cualesquiera otro motivo, razón o circunstancia. Por ejemplo, que fueron 9. Y fíjense bien, o cualquier otro motivo. Quiere decir que aunque no estén ciertos motivos que aparezcan, por ejemplo, en el principio general de no discriminación, pueden ser tomados en cuenta como un motivo de un acto discriminatorio. Ahora bien, hay una parte en el 2 bis que dice que la pena se agravará por situación idiomática, cultural o étnica. Esto lo vamos a ver cuando ya entremos a racismo, y si ustedes se dan cuenta, ahí aparece un motivo que dice raza y etnia. Vamos a ver la diferencia entre raza y etnia y vamos a ver qué es el racismo. Lo vamos a entender y vamos a vincularlo con esta parte de la discriminación. Entonces, en el 202 bis, jóvenes, encontramos también costumbres y tradiciones, pero también es importante en este caso analizar que muchas veces una costumbre o una tradición, si rebasa o vulnera la dignidad de la persona humana, no puede ser considerada como una costumbre o tradición. Ejemplo, ustedes han visto en la televisión que cuando en una comunidad se comete alguna situación que es considerada una falta, no delito, porque también en el curso vamos a ver que en delitos de que es una costumbre de mi pueblo. Esto más adelante lo vamos a ver. Pero, por ejemplo, que a una persona le dan de chicotazos. Si estos chicotazos ya rebasan dignidad de la persona humana, si ya se lesiona a esta persona y hay, por ejemplo, un daño a la vida, esto ya no es una simple costumbre o tradición, esto ya es una vulneración a los derechos humanos, y vamos a ver cómo esto que estamos aprendiendo hoy de los motivos y de las clases también pueden darse dentro de la misma comunidad, porque recordamos que una mujer en su misma comunidad puede ser discriminada. Entonces, estos aspectos, en el caso de la palabra género que aparece en el 202 bis, no tenemos que confundirla, lo vuelvo a repetir, con sexo masculino y femenino. Femenino, en esta palabra género entran los dos sexos, hombres y mujeres. Y esa palabra género hay que entenderla, que es ese deber ser equívoco que a los seres humanos se nos ha dado, ubicándonos, por ejemplo, a las mujeres un papel reproductivo y a los hombres un papel productivo, ¿verdad? Eso es a lo que enfatiza el código en el caso de esa palabra género. Ahora bien, ¿qué quiere decir entonces cuando la discriminación lleva por objeto vulnerar un derecho protegido? Estos derechos pueden ser los derechos individuales, los derechos sociales, los derechos económicos, los derechos culturales, pero también pueden ser vulnerados los derechos colectivos de los pueblos, es decir, su derecho a la identidad. Vamos a ver esta parte de la identidad con una lectura que vamos a hacer en este momento. Saquen su acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas, y aquí no vamos a hacer integración normativa, solo vamos a hacer lectura y solo anotan ustedes ahí para que hagamos esta relación de los derechos tutelados y que pueden ser vulnerados en el caso de la discriminación. ¿Quién quiere apoyar con la lectura? Acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenas. Vamos a leer el numeral 2 romano, donde dice lucha contra la discriminación. ¿Quién quiere apoyar? Lucha contra la discriminación, literal A literal B, donde dice derechos de la mujer indígena.
Yo, Lo leo yo licenciada, si buenas gusta. noches. Buenas noches. Lucha contra la discriminación, literal A, ¿verdad? Correcto. Lucha contra la discriminación legal y de hecho. Para superar la discriminación histórica hacia los pueblos indígenas, se requiere el concurso de todos los ciudadanos en la información de mentalidades, actitudes y comportamientos. Dicha transformación comienza por un reconocimiento claro por todos los guatemaltecos de la realidad de la discriminación racial, así como de la imperiosa necesidad de superarla para lograr una verdadera convivencia pacífica. Número 2. Por su parte, con miras a erradicar la discriminación en contra de los pueblos indígenas, el gobierno tomará las siguientes medidas. 1. Promover ante el Congreso de la República la tipificación de la discriminación étnica como delito. 2. Promover la revisión ante el Congreso de la República de la legislación vigente para derogar toda ley y disposición que pueda tener implicación discriminatoria hacia los pueblos indígenas. 3. Divulgar ampliamente los derechos de los pueblos indígenas por la vía de la educación, de los medios de comunicación y otras instancias. Y 4. Promover la defensa eficaz de dichos derechos. Con este fin, promover la creación de las defensorías indígenas y la instalación de bufetes populares de asistencia jurídica gratuita para personas de bajos recursos económicos en las municipalidades donde predominan las comunidades indígenas. Asimismo, se insta a la Procuraduría de los Derechos Humanos y a las demás organizaciones de defensa de los derechos humanos a que presten una atención especial a la defensa de los derechos de los pueblos maya, garífuna y xinca. Muy bien. Voy a explicar primero este numeral y luego vamos a leer el literal B. En el numeral 2 romano, jóvenes, vemos los compromisos que el Estado de Guatemala ha asumido para erradicar la discriminación legal, que ya dijimos, la que está plasmada en una norma jurídica, y la de hecho. ¿Por qué no aparece aquí la directa, indirecta, total o parcial? Porque ya dijimos que el resultado de todas las anteriores es la discriminación de hecho, o sea, el hecho mismo de este acto discriminatorio. Aquí claramente que vemos el compromiso enfatizado por el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas en lo que se debe de hacer para superar la discriminación histórica hacia los pueblos. ¿En base a qué? Eliminar, jóvenes, esos prejuicios sociales. Aquí vemos el concurso de todas las personas, cambiar mentalidades, dice, actitudes, comportamientos que conllevan ¿a qué? A la discriminación. Recuérdense que también una propaganda puede ser discriminatoria. Esos famosos memes que a veces salen y que nos dan risa y que lo que hacemos es circularlos, pueden ser discriminatorios en determinado momento. Aquí vemos algunos otros compromisos en el marco del Estado, que es el reconocimiento a los derechos de los pueblos con algunas acciones específicas. Y aquí quiero enfatizar que muchas veces estas acciones se pueden confundir con que es discriminación. Y no. Fíjense que tenemos el artículo 4 que nos establece una igualdad como derecho, una igualdad como principio que sostiene la dignidad. Pero ¿qué pasa si esa igualdad está de cabeza para determinadas personas? Ya dijimos que hay personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Aquí entran las mujeres, los niños, niñas, adolescentes, pueblos indígenas, migrantes, personas de la tercera edad, personas con capacidades diferentes, es decir, todos estos derechos que entran en los derechos específicos. Pero, ¿qué pasa? Aquí muchas veces podemos ver jóvenes que si hay una acción que el Estado implementa, yo voy a decir, ay, no, es que ya están discriminándome. No. Muchas veces se maneja mal el concepto de discriminación positiva, que dice, es que aquí aplicaron discriminación positiva porque era necesario que los pueblos tuvieran garantizado, por ejemplo, su derecho al desarrollo. No existe discriminación positiva ni negativa.
si es que alguna vez lo escuchan. La discriminación es un delito y media vez es un delito, no podemos hablar de positivo. Es como que alguien, por ejemplo, que Elvia Delfina me dijera, mire, es que este hurto o este robo es positivo porque la persona no tenía que comer y entonces tuvo que robar, tuvo que matar al de la tienda porque tenías, no, o sea, no podemos decir que algo que ya está tipificado como delito puede ser positivo o negativo. A estos jóvenes se le llama medidas de carácter afirmativo. Una medida de carácter afirmativo es la que el Estado debe de implementar para poder equilibrar la igualdad. Muchas veces yo puedo decir es que aquí se le está dando un trato desigual. No, aquí es una medida afirmativa, pero esta medida afirmativa no está vulnerando derechos protegidos. Esta medida lo que está tratando de hacer es que la igualdad realmente sea una igualdad real y efectiva, no una igualdad de tipo formal. Entonces, aquí en este numeral vemos esta parte muy importante. Ahora bien, ¿cómo hago yo para poder decir aquí hay discriminación? Por ejemplo, el 139. Si ustedes el día de mañana están defendiendo a la persona patronal, van a tener que tener sus herramientas para poder defenderlo. Pero en el fondo, si ustedes ya llevan una situación en el marco de los derechos tutelados a los pueblos indígenas o de derechos humanos en general, ustedes van a poder ver que esto no es así, que sí hay una vulneración. Entonces, existen diversos enfoques que vamos a estar utilizando en el curso. ¿Qué es un enfoque? Un enfoque es una herramienta que a mí me va a permitir analizar una ley, una política pública o cualquier acción del Estado para ver cómo está la igualdad y cómo están los derechos humanos, cómo se están ejercitando. ¿Cuáles son los enfoques que existen? El primero es el enfoque de género. En este enfoque de género, yo voy a poder analizar porque es una herramienta, es decir, yo voy a poder ver cómo está esa igualdad, cómo están los derechos humanos y por qué enfoque de género, porque ahí voy a poder yo ver cómo están las mujeres y los hombres en el ejercicio de sus derechos humanos y cómo está esa igualdad. Y este enfoque a mí me va a permitir ver brechas existentes, es decir, cómo vive los hombres y las mujeres sus derechos y qué es esa brecha que todavía existe. Entonces, ¿qué enfoque se aplicó en analizar el 139? El enfoque de género, es decir, cómo están los hombres, cómo se ven los hombres en ese 139 frente a las mujeres y qué brechas existen. Puede existir una brecha salarial, una brecha en el marco de la carga de trabajo que existe en el campo hacia las mujeres, etcétera. Otro enfoque que a mí me va a servir para poder analizar es el enfoque etario. El enfoque etario lo vamos a utilizar cuando la persona que ha sido discriminada o a la persona a la que se le ha vulnerado un derecho, o inclusive yo voy a poder analizar en una ley, por ejemplo, la edad de las personas a las que esa ley se refiere. Entonces, el enfoque etario lo vamos a utilizar cuando se va a tratar edad o situación económica de las personas. No solo niños, sino también puede ser una persona ya de la tercera edad. Hay otro enfoque que es el enfoque multicultural. Este enfoque multicultural está fundamentado en el artículo 66 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y este enfoque lo que a mí me va a permitir es ver cómo están ejerciendo los pueblos indígenas sus derechos, tanto individuales, sociales, individuales, culturales, como sus derechos colectivos. Es decir, en el 66 ya vimos y ahorita vamos a ver otros artículos en donde está parte de esa identidad de los pueblos. Entonces, ese enfoque me va a poder decir, bueno, en este hecho de discriminación, voy a aplicar el enfoque multicultural, porque el 66 a mí me dice que en Guatemala habitan múltiples etnias. La Declaración Americana a mí me establece
que estas costumbres y tradiciones deben ser respetadas y que, por ejemplo, las costumbres y tradiciones involucran uso de traje, idioma, cosmovisión, espiritualidad, templos y lugares sagrados, etc. Y hay otro enfoque, jóvenes, que es el de derechos específicos. Recuérdense que al inicio del curso yo les dije de que los derechos humanos han sido situados en una etapa de la especificidad, precisamente porque no todas las personas gozan sus derechos en igualdad. Y por eso se habla de derechos específicos, que ya dije anteriormente, aquí entran las mujeres, los migrantes, pueblos indígenas. Entonces, los derechos específicos a mí me van a permitir, en un caso concreto, en una ley, decir, bueno, aquí qué derecho específico voy a aplicar, pueblos indígenas. Por ejemplo, en el caso de Primar, podemos aplicar el enfoque de género, ¿sí? Porque era mujer la persona a quien se le discriminó. Voy a aplicar el enfoque multicultural porque este enfoque a mí me va a permitir ver que está tutelado y protegido el uso de traje. Pero también voy a aplicar el enfoque de derechos específicos. ¿Qué derechos? Pueblos indígenas. Porque este enfoque a mí me va a permitir establecer que en el marco de la multiculturalidad hay diversas normativas que protegen los derechos colectivos en donde entra el uso de traje. Estos enfoques son herramientas que a mí me van a permitir ver si hay discriminación, si hay vulneración o cómo es que estamos en el avance de leyes o normativas o políticas públicas, que en clase vamos a ver qué es una política pública como medida para poder erradicar la discriminación y el racismo hacia los pueblos indígenas. Vamos a leer en este momento qué nos establece la Declaración Americana en el marco de estos derechos colectivos, que también son herramientas en el marco de estos enfoques. Y para ello vamos a leer en este momento, quien quiere apoyarme, con la lectura del artículo número 13 de la Declaración Americana. 13 de la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Buenas noches, licenciado. Una pregunta. Sí, dígame. Cuando estábamos hablando de los enfoques sectarios, era cuando usted decía que se había vulnerado un derecho por edad y qué otra cosa, disculpe. Situación económica. Gracias. Sí, ¿quién me iba a apoyar con la lectura? Artículo 13, Declaración Americana. Si gusta, el apoyo yo, Lick. Gracias, César David García. Identidad cultural, artículo 13. Derecho a la identidad e integridad cultural. 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a su propia identidad e integridad cultural y a su patrimonio cultural, tangible e intangible, incluyendo el histórico y ancestral, así como a la protección, preservación, mantenimiento y desarrollo de dicho patrimonio cultural para su continuidad colectiva y la de sus miembros y para la transmisión a las generaciones futuras. ¿Continúo? Sí, continúe. 2. Los estados proporcionan reparación por medio de mecanismos eficaces que podrán incluir la restitución establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas respecto de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados sin su consentimiento libre, previo e informando o en violación de sus leyes, tradiciones y costumbres. 3. Los pueblos indígenas tienen derecho a que se reconozcan y respeten todas sus formas de vida, cosmovisiones espirituales, usos y costumbres, normas y tradiciones, formas de organización social, económicas y políticas, formas de transmisión del conocimiento, instituciones
prácticas, creencias, valores, indumentaria y lengua, reconociendo su interrelación tal como se establece en una declaración. Bueno, aquí vemos fundamentado, jóvenes, la identidad cultural y las costumbres y tradiciones son parte de esa identidad. Entonces, aquí podemos ver que un acto de discriminación pues se vulnera también, en el caso de los pueblos indígenas, ese derecho a la identidad cultural. Aquí vemos algunas otras situaciones de la identidad cultural, por ejemplo, lo que es la preservación, el desarrollo de su patrimonio cultural, pero también esa parte a su educación bilingüe, a todo lo que constituyen los derechos colectivos propios de los pueblos. En el numeral 2 hay una palabra que más adelante vamos a explicar, que es la reparación, que es una de las obligaciones que hoy el Estado de Guatemala tiene en materia de poder darle a un pueblo, a una persona que ha sido vulnerada en sus derechos humanos fundamentales, en el caso de los pueblos en sus derechos colectivos, de poderles reparar el daño causado. Vamos a ver las diversas formas que hay de reparación. Y entonces en el artículo número 13 de la Declaración Americana vemos una vinculación con el Acuerdo sobre Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas que está establecido en el numeral 3. Solo para que hagan la anotación, Acuerdo sobre Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas, numeral 3 romano, donde están regulados los derechos culturales. Es decir, que a un pueblo no se le puede vulnerar solo un derecho colectivo, sino se le pueden vulnerar todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Vamos a leer en este momento el artículo número 5, 9 y 15 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. ¿Quién los quiere leer así de corrido? Vamos a ver cómo aquí también está fundamentado esto en el marco de prohibir la discriminación hacia los pueblos. ¿Quién quiere leer? Yo lo leo, licenciada. 5, 9 y 15. Claro, no hay ningún problema. 5, 9 y 15, ¿verdad? Correcto. De la Declaración de las Naciones Unidas. Sí. Muy bien. Artículo 5. Dice, los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho de participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Artículo 9. Dice, los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a pertenecer a una comunidad o nación indígena de conformidad con las tradiciones y costumbres de la comunidad o nación que se trate. Del ejercicio de ese derecho no puede resultar discriminación de ningún tipo. El 15 dijo también, ¿verdad? Correcto. Ok, el artículo 15 dice, 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente reflejadas en la educación y la información pública. 2. Los estados adoptarán medidas eficaces en consulta y cooperación con los pueblos indígenas interesados para combatir los prejuicios y eliminar la discriminación y promover la tolerancia, la comprensión y las buenas relaciones entre los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad. Bueno, aquí que vemos, jóvenes, vemos también ese respeto a la identidad de los pueblos, que no puede ser objeto de discriminación de ningún tipo, pero también vemos el compromiso del Estado de erradicar los prejuicios sociales, que son las raíces de la discriminación y de hecho raíces históricas de la discriminación. Entonces, para el día viernes, jóvenes, les voy a pedir que tengamos a la mano esta normativa que les voy a decir en este momento. Por favor, la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Repito, Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Y también necesito que tengamos a la mano la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW. Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación
CEDAW. Para el día viernes. Y vamos a hacer un ejercicio, pero como tienen una clase siguiente y hemos quedado que vamos a terminar la clase 10 minutos antes, entonces les voy a decir cuál es la tarea, la cual vamos a abordar el día viernes. Entonces sí les voy a pedir que la hagan porque en el examen parcial, el primero, que ya se aproxima, les vienen los 2 pactos completos. Entonces, este ejercicio es parte de. La Declaración Universal también viene completa, entre otros instrumentos, entre otras normas que más adelante les voy a decir hasta dónde entra el examen. Entonces, ¿en qué consiste este ejercicio, jóvenes? Es un ejercicio de ubicación. ¿Qué van a hacer? Van a tomar su Declaración Universal sobre los Derechos Humanos y los 2 pactos. Pero antes voy a hacer una pregunta aquí, vamos a ver cómo estamos. A ver, María José Ruiz Méndez. María José Ruiz. A ver, María José, si yo le pregunto, ¿tiene sus pactos ahí a la mano? ¿Y su declaración o no? No, declaraciones, pactos no. Va, entonces vamos a pedirle a David Alejandro Marroquín. Silic. A ver, David Alejandro Marroquín, si yo le pregunto en qué artículo está regulado el derecho a la vida en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿cuál me dice? Me fundamenta su respuesta. Vamos a hacer un Pacto ejercicio Internacional de los Derechos económicos, Civiles sociales y Políticos. Ah, ok. Yo le estoy diciendo económicos, sociales y culturales. Derecho a la vida, dijo, ¿verdad? Correcto. A ver. Estamos con manejo de ley, jóvenes, porque es importante que aprendan su manejo de ley. A ver, yo le dije que me ubique el derecho a la vida en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Qué me dice? Eso estoy ubicando en este momento, licenciada. Permítame un segundito. ¿Qué pacto está revisando? El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Muy bien. Ajá. Manejo de ley, hagamos de caso que estamos en un privado. David Alejandro, ya le hubiera yo dicho, pasemos a la siguiente pregunta. En Es un este caso, manejo de licenciada. ley, ubicación de normas. Por eso es que conmigo van a aprender ubicación de normas, manejo de ley, porque esto es de lo que se van a graduar jóvenes. Y en un privado es lo que se evalúa. A ver, David, ¿no lo va a encontrar ahí? Bueno, el derecho a la vida está en el artículo 3 de la Constitución Política. No, yo le dije del pacto. Del pacto. No estamos mencionando ahorita. A ver, David, el derecho a la vida es un derecho civil, no es un derecho económico, social ni cultural. Es un derecho civil. No lo va a encontrar en ese pacto, porque en ese pacto, ¿qué derechos están mencionados? Están los económicos, sociales y culturales. O sea, como que si yo le digo, a ver, ubíqueme en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el derecho al trabajo, no lo va a encontrar ahí, va a estar en el otro pacto. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ahorita, jóvenes, y por qué me interesa este ejercicio? Porque necesito de parte de ustedes claridad de los derechos protegidos para que no los confundamos con los derechos colectivos, porque cuando ya entremos a análisis de caso, vamos a tener que determinar qué derechos se vulneraron, y por eso me interesa manejo de ley y que ustedes hagan un repaso de lo que ya habían aprendido en derechos humanos. Entonces, ¿en qué consiste este ejercicio? Ejercicio de ubicación. Necesito que me ubiquen en la Declaración Universal y en los pactos. Primero que nada, los derechos civiles y políticos. Y en el otro pacto con la declaración, los derechos económicos, sociales y culturales. Ahorita no vamos a entrar a hacer el ejercicio de ubicación con las 2 declaraciones, porque esto lo vamos a hacer cuando ya entremos a analizar cada uno de los demás derechos colectivos de los pueblos. Entonces, este ejercicio lo íbamos a hacer en clase, pero les voy a
terminar aquí la clase para que puedan conectarse sin ningún inconveniente a su segunda cátedra. Entonces, si no hay... jóvenes, solo un aviso. Por favor, las personas que voy a mencionar en este momento. David Alejandro Marroquín, Jorge Catalán, María José Ruiz, César David García y Salomé Salazar. El día viernes, como no tienen una clase siguiente, cuando terminemos la clase se quedan en la sala. Necesito darles un aviso. Muy bien, licenciada. Está bien, licenciada. Muy bien. Muy Pues bien. que tengan una feliz noche, jóvenes. Sí. Nos estaremos Buenas noches. comunicando el día viernes. Sí, buenas noches. Buenas noches. Fíjese Sí, que le consulto. El día viernes lo tenemos con usted a segunda hora, ¿verdad? Correcto. Yo a las 8 tengo parcial de sociología. De retrasar. Ya. Vaya, entonces hay Ajá. que le informen sus compañeros hoy, porque lo mencioné. Entonces, de todos modos, estamos ahí. Hoy, vaya. Tenga apenas. Sí, porque si son unos 5 minutos que van